En la Cámara de Diputados se aprobó una reforma que es importante e interesante para todo México, sobre todo porque con esta reforma ya está regulando para que no haya intervenciones. Un aspecto importante que si se quiere hacer una investigación por parte de alguna dependencia de Estados Unidos, como la DEA, el FBI, cualquier otra de esas dependencias, tendrán que pedir autorización a México, darles a conocer que está pasando lo mismo, para evitar intervención por parte de gobiernos extranjeros. Vea usted los datos. ¿En qué consiste esta reforma que fue aprobada por la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un dictamen que reforma los artículos 19 y 40 de la Constitución mexicana, con objetivo de fortalecer la soberanía nacional y enfrentar el tráfico ilegal de armas. La reforma recibió el respaldo de 327 votos a favor, 116 en contra y ninguna abstención. Fue remitida a los congresos locales para su aprobación, conforme al artículo 135 de la Constitución. Esta decisión fue producto de una iniciativa del gobierno federal y plantea una serie de medidas en respuesta a las amenazas externas y a la creciente violencia en México vinculado al tráfico ilícito de armas. El dictamen aprobado modifica el segundo párrafo del artículo 19 y adiciona los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de la Constitución. Esta reforma establece que México no tolerará ningún tipo de intervención extranjera que atente contra su integridad, independencia o soberanía. Se endurecen las penas para quienes participen en el tráfico ilegal de armas con la imposición de prisión preventiva oficiosa. Este dictamen tiene un impacto en la política interna y externa de México. Refuerza la protección de la soberanía nacional, rechazando cualquier tipo de intromisión extranjera, ya sea por golpes de Estado, intervenciones en procesos electorales o violaciones del territorio nacional. La reforma responde a la creciente preocupación por el tráfico ilícito de armas que ha alimentado la violencia en diversas regiones de México. Los ciudadanos se verán directamente afectados por la aplicación de medidas más estrictas contra violencia derivada del tráfico de armas. La reforma propone que cualquier individuo, nacional o extranjero, que participe en actividades ilegales relacionadas con armas enfrente las penas más severas posibles, incluyendo la prisión preventiva oficiosa. El dictamen refleja un consenso generalizado sobre la importancia de reforzar la soberanía nacional y combatir el tráfico de armas, aunque las discusiones en pleno evidenciaron diferencias sobre los detalles específicos de la reforma. Una vez aprobada en la Cámara de Diputados, la reforma será enviada a las legislaturas locales y a la Ciudad de México para su ratificación. Según el transitorio del dictamen, los congresos locales deberán hacer las adecuaciones normativas necesarias en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto. El dictamen establece que en casos relacionados con el terrorismo y el tráfico ilegal de armas, los jueces podrán ordenar prisión preventiva oficiosa, una medida que implica la detención sin posibilidad de fianza mientras se resuelven los cargos. Señalan que esto refuerza la lucha contra delitos de alto impacto y mejora las herramientas del sistema judicial para enfrentar la inseguridad. Con la aprobación de estas reformas, la Cámara de Diputados busca fortalecer la soberanía nacional y la lucha contra el tráfico ilegal de armas. Se espera que México tome medidas y contribuyan a la disminución de la violencia y a la protección de la integridad en el territorio mexicano. Uno de los puntos relevantes de esta reforma también se basa en que ahora se incrementarán las sanciones y penas para quienes trafiquen con armas de fuego. Así que todo esto estuvo también aprobado por parte de los diputados en esta sesión que se realizó aquí, sobre todo para proteger la soberanía de México. Esta fue la información para CNT. Basilio Gutiérrez.